Ustedes, vamos a orar para entrar en la predicación de hoy. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites tomar este tiempo después de haberte adorado y exaltado para escuchar tu preciosa palabra. Señor, habla a nuestras vidas y permítenos, Señor, disfrutar lo que tu palabra nos enseña el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hemos iniciado ya nuestra serie de predicaciones que hemos titulado 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y en esta serie vamos a estar analizando los 12 profetas menores. Estos libros nos cuentan cómo 12 hombres ejercieron un ministerio profético en un periodo que abarca desde antes de la caída de Israel, el reino del norte, hasta después del retorno de los judíos luego del exilio en Babilonia. Así que durante esta serie de sermones, que honestamente todavía no sé cuánto va a durar, pero va a estar larga, durante esta serie de sermones vamos a estar viendo y escuchando una y otra vez referencias a contexto histórico que vemos, por ejemplo, en los libros de Reyes o de Crónicas, ahí en las Escrituras, y vamos a ir viendo cómo encajan estos profetas con su ministerio dentro de la historia del pueblo de Israel. Y el hecho de que sean llamados profetas menores debe ser entendido adecuadamente, pues estos grandes expositores de la palabra divina no eran teológicamente menores que sus consiervos como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, que son llamados profetas mayores, sino que son estos que vamos a estar analizando, estos 12, son llamados profetas menores solo debido a la extensión de su obra literaria. Ahora también por ahí vamos a ver, por ejemplo, a Oseas, con más capítulos que Daniel, entonces no es estrictamente esto, pero es la única distinción que hay, ¿sí? La obra, el libro como tal, de estos llamados profetas menores es más chico que, por ejemplo, el de Isaías, que tiene 66 capítulos. Entonces, por eso a ellos se les llaman profetas menores. Y entonces, estos profetas hacen su labor desde una perspectiva dentro del contexto histórico. Y, por ejemplo, en cuanto a la época, vamos a poder ver en adelante, cuando lleguemos a cada uno de ellos, que por ejemplo Amós y Oseas predicaron en el reino del norte, en lo que llamamos Israel, después de la división con Roboam y Jeroboam. El reino del norte es Israel y ahí es donde predican Amós y Oseas, cerca de la época del 750 al 730 antes de Cristo. Después vemos, por ejemplo, a Miqueas profetizando en el sur, en lo que llamamos el reino de Judá, y siendo contemporáneo de Isaías, Amós y Oseas. Fíjense, esto es importante cuando lo queremos poner en la línea de tiempo, porque vamos a ver cómo Oseas está por un lado, Amós está por otro lado, y en este caso Miqueas está profetizando en el sur, más o menos en el mismo tiempo. También tenemos ahí que Habacuc, Nahum, Sofonías profetizaron más o menos en la época de Jeremías, cerca del siglo 7 antes de Cristo. Y tenemos, por ejemplo, a Ageo y Zacarías haciendo su labor después del exilio
en Babilonia. Y el último de todos ellos, Malaquías, más o menos 50 años después. Entonces, el único que realmente está en el orden, en la línea del tiempo, en el orden cronológico, es Malaquías, que sí es el último que profetiza cuando ya se concluye lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, ahí Amós y Oseas es el primero que tenemos en nuestra Biblia, también son de los primeros. Sin embargo, hay algunos profetas que no tenemos en claro dónde, en qué época ellos estaban predicando. Por ejemplo, los libros de Joel y de Abdías, no es posible precisar la fecha exacta en que ellos hicieron su ministerio. Incluso Jonás no está muy claro cuándo profetizó. Sin embargo, de Jonás tenemos un versículo en 2 de Reyes 14:25 que hace una referencia y que podemos ubicar a Jonás en la época de Jeroboam II, un rey en Israel del norte, Jeroboam II, que estuvo en el trono más o menos entre el 783 y el 743 antes de Cristo. Entonces, voy a tomar esa línea que acabamos de hacer ahorita, esa línea de tiempo, y vamos a decir que el primer profeta de estos 12 que aparece en la línea del tiempo es entonces Jonás. Y ahí vamos a empezar con Jonás. Y bueno, pues yo le puse un apodo, Jonás, el profeta que no quería predicar. Y yo quiero invitarles a que en los próximos días ustedes se permitan leer este libro, que es realmente un libro pequeño, solo tiene 4 capítulos, y mire, en total, yo no lo podía creer, lo conté como 2 o 3 veces, en total tiene 48 versículos, el libro de Jonás, 48 versículos. Hay salmos que tienen esa cantidad o más, digo, no hablemos del Salmo 119, ¿no? Es una gran excepción, pero 48 versículos tiene el libro de Jonás. Entonces yo lo voy a invitar a que usted lo lea y realmente, pero no lo lea ahorita siga poniendo atención, lo lea en su casa. Realmente el libro de Jonás le tomaría a usted a una velocidad promedio, le tomaría 10 minutos leerlo, el libro completo. 10 minutos. Entonces, le voy a invitar a que lo lea porque vamos a estar dividiendo el libro del profeta Jonás en varias predicaciones en los próximos domingos. Hoy vamos a hacer esta introducción al libro del profeta Jonás y vamos a revisar ahorita en un momento 3 temas principales que encontramos ahí. Pero antes déjeme decirle que el libro de Jonás es un libro distinto porque la mayoría de los libros proféticos se enfocan en presentar el mensaje de los profetas, ¿sí? Se enfocan en presentar lo que ellos están predicando, pero el libro de Jonás tiene un énfasis distinto. El énfasis del libro de Jonás es presentar la vida y las acciones del personaje. Entonces, el libro de Jonás cuenta la historia de Jonás. De hecho, algunos han optado por catalogar a Jonás más como un libro histórico. Usted lo va a ver, cuando lo empiece a leer, se va a sentir atrapado por la lectura y va a ver cómo puede concluir fácilmente la lectura del libro de Jonás, porque es tal cual una historia. Entonces, esto lo distingue
porque los otros libros proféticos se centran mucho en los mensajes, en lo que está transmitiendo cada uno de los profetas, pero el libro de Jonás nos cuenta escenas y acciones de la vida de este hombre. Y sus dichos son, por ejemplo, la oración que hay en el capítulo 2 o el mensaje cortito que solo es un versículo. Entonces no es realmente un libro de profecía como tal. Sin embargo, hay un mensaje muy importante ahí en el libro de Jonás. Y este es el mensaje central del libro de Jonás. El juicio de Dios se manifiesta de forma inminente en contra de la ciudad de Nínive. ¿Y cuál era la ciudad de Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Cuando usted lea de pronto ahí en Reyes, en Crónicas, va a oír mencionar a los asirios. ¿Sí? Los asirios eran un pueblo que habían tomado poder y que se habían conformado en un imperio y que habían empezado a conquistar pueblos a su alrededor. Y los asirios, en el 721 antes de Cristo, unos cuantos años después de Jonás, llegaron a Samaria, la capital del reino del norte, la invadieron y se llevaron a los pobladores, los exiliaron, se los llevaron a vivir a otra parte, incluida Nínive. Entonces, esta ciudad de Nínive, que con el tiempo también fue conquistada por los babilonios, esta ciudad de Nínive se convirtió en un símbolo de la maldad. Y es que, mire, los asirios eran malos. Los asirios eran malos, de verdad. Cuando, por ejemplo, el profeta Eliseo tiene un encuentro con Hazael, que en ese momento no era el rey de Asiria, pero el profeta le dice: tú vas a ser el próximo rey de Asiria. Y entonces el profeta empieza a llorar y Hazael le dice: ¿por qué llora? Dice: es que estoy viendo lo que vas a hacer con el pueblo de Israel. Y le dice el profeta a Hazael: cuando tú seas rey, vas a invadir Samaria, la capital de Israel, y vas a agarrar a los niños chiquitos y los vas a estrellar de cabeza contra el suelo para matarlos, y vas a meter la espada en el vientre de las mujeres embarazadas para matarlas a ellas con sus bebés. Entonces Hazael dice: pero pues si ni que yo fuera un animal para hacer esas cosas. Pues pasaron los años y lo hizo. Así de crueles eran los asirios. Eran gente malvada que no tenía ni el menor reparo en matar hombres y mujeres inocentes. Siempre que pienso en esto, digo, creo que me parezco más a Jonás de lo que yo quisiera reconocer. Porque si Dios me pidiera que fuera a predicarle a un grupo de personas que son asesinos, que son malvados, ¿quién de nosotros lo haría? Entonces, el mensaje de Jonás es este: el juicio de Dios viene de forma inminente sobre la ciudad de Nínive. Y para los profetas lo vamos a ver varias veces. Por ejemplo, Nahum también habla contra los asirios. Sofonías también habla contra Nínive y los asirios. Lo vamos a ver varias veces porque para los profetas de aquella época, la ciudad de Nínive se convierte en un símbolo de hostilidad, de enemistad, de violencia y crueldad contra el pueblo de Dios. Entonces, para los profetas, el castigo a Nínive es una demostración del amor de Dios por su pueblo.
Israel. Como ellos son malos contra el pueblo de Dios, Dios los va a castigar. Ahora, si usted ha leído el libro de Jonás, le invito a que me acompañe en un recorrido mental sobre esta historia. Si usted no lo ha leído, cuando lo lea, lo que voy a decir a continuación, pues le va a sonar muy rápidamente conocido. De acuerdo con el relato bíblico, el profeta Jonás es llamado y comisionado por Dios a predicar el juicio y la destrucción de la ciudad de Nínive. Lo vamos a ver en futuras predicaciones. Dios llama a Jonás: ve a Nínive a predicar. Pero Jonás, conociendo el pueblo de Nínive y sabiendo también, ojo con esto, sabiendo que el mensaje puede producir arrepentimiento y que el arrepentimiento trae la misericordia de Dios, ¿qué hizo Jonás? Dijo: no voy a ir a Nínive. Entonces, en lugar de viajar al este con destino a Nínive, mire, aquí hay un mapa, yo sé que no se alcanza a ver completamente, pero aquí donde está el punto rojo en este momento es la ciudad de donde era Jonás. Aquí está y aquí arribita está Nínive. De la ciudad donde era originario Jonás, que según Segundo de Reyes era de Gat-Hefer, a Nínive había una distancia más o menos de 800 kilómetros. Es como más o menos de aquí a Guadalajara. De aquí de Matamoros a Guadalajara. ¿Sí? Ahora, Jonás, en lugar de irse a Nínive, vino a Jope, que era la ciudad que tenía puerto, y agarró un barco y recorrió el mar hasta llegar a la ciudad de Tarsis. Que aunque hay discusión sobre dónde estaba la ciudad de Tarsis, la mayoría admite que era una ciudad en lo que hoy es España. Y sería más o menos una distancia de entre 3.500 a 4.000 kilómetros, es decir, como de aquí, de Matamoros, hasta Bogotá, Colombia. Dios le dijo: ve a Nínive a predicar. Ahora déjenme algo más interesante también. De aquí, de donde es Jonás, a Nínive, es hacia el este. Y Jonás agarró un barco hacia el oeste. O sea, dijo: no voy, me voy al otro lado y lo más lejos posible. Entonces, lo que quería dejar claro Jonás era que quería escapar de la presencia del Señor. Pero, ¿podemos escapar de la presencia de Dios? El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos huir del Señor? A ningún lugar. Así que mientras Jonás va en ese barco hacia el oeste para huir a Tarsis, el Señor tenía preparada una gran tormenta. Y este es un fenómeno que vamos a ver en el libro de Jonás también. Dios preparó la tormenta. Dios preparó un gran pez. Dios preparó una enredadera. Dios preparó un gusano. Mientras iba en la travesía rumbo a Tarsis, Dios preparó una gran tormenta. Y cuando los navegantes vieron que estaban a punto de hundirse en medio de la tormenta, hicieron algo que para ellos era muy normal. Vamos a sortear, a ver
¿a quién vamos a sacrificar para que el Dios de la tormenta se calme? Ese era un paradigma de los pueblos paganos, ¿sí? Por ahí anda de repente una película de caricaturas donde hacen algo así, tienen que sacrificar a alguien para que el Dios se ponga contento, ¿sí? Esto es lo que creían aquellos pueblos. Entonces los navegantes dicen, ¿a quién tiramos al mar para que el Dios de la tormenta se aplaque? Y Jonás les dice, ¿saben qué? Aviéntenme a mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que yo hice enojar a Dios. Aviéntenme a mí y se va a calmar el mar. Pero fíjese, ¿era Jonás buena gente con aquellos hombres? No. Jonás quería huir de la presencia de Dios. Y entonces lo arrojaron al mar. Y sí, se calmó la tempestad, pero Dios había preparado un gran pez. Un gran pez se traga a Jonás. No me voy a detener aquí mucho porque lo voy a explicar más adelante, pero este es uno de los puntos del relato que ha provocado que muchos contradigan a la Biblia y digan que no es posible. Bueno, la ciencia hoy en día ha demostrado que sí es posible que un pez se trague a una persona. Sí es posible, dependiendo del tamaño. También tengo que decir, no era una ballena. Y también voy a decir que Jonás no se quedó 3 días vivo en el vientre del pez. Pero eso lo vamos a explicar más adelante en otro sermón. Un gran pez se traga a Jonás, preparado por Dios. Y ahí en el vientre de aquel gran pez, Jonás se humilla ante Dios y expresa una oración. Y entonces Dios dirige a ese submarino natural y lo lleva hasta la orilla de la tierra, cerquita de Nínive, para que Jonás pueda llegar de manera milagrosa a la ciudad de Nínive, a predicar la palabra que Dios le había encomendado. Y sí, como Jonás lo presuponía, el pueblo de Nínive escuchó el mensaje de juicio y se arrepintió. Y ante el arrepentimiento del pueblo, Dios los perdonó. Entonces, de manera muy interesante, tenemos delante de nosotros a un predicador, Jonás, cuyo éxito en la predicación se convierte en una falla en su función profética. Porque la clave para saber si un profeta era enviado por Dios o no, era que se cumpliera lo que había dicho. Y Jonás iba predicando, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero no fue destruida. El éxito en la predicación de Jonás logró que la gente se arrepintiera, pero eso mismo contradijo su propia predicación profética. De verdad que a veces Dios tiene un buen sentido del humor. Cuando usted lea el libro de Jonás, va a parecer como que Dios está medio jugando ahí con Jonás. Entonces, cuando el pueblo se arrepiente y Dios muestra su misericordia, Jonás se enoja y le reclama a Dios y le dice, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Pero lo que Jonás no entendía es que lo más importante para Dios es el ser humano. Tanto ama Dios a la humanidad que muestra su amor para restaurar aquella comunión con el hombre. Y mientras avancemos en este libro de Jonás,
vamos a descubrir tres temas principales recurrentes. El primero de estos tres temas es la soberanía de Dios. El libro de Jonás nos va a decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de la vida, de la naturaleza y aún de las circunstancias. Jonás decide huir a Tarsis, pero Dios levanta una tempestad. Cuando Jonás hace que lo tiren al mar, Dios prepara un gran pez. Y así, de manera consecutiva, vamos a ir viendo cómo Dios es soberano. Él tiene el control de todo. Además, ese Dios soberano es el Dios que se preocupa por cada uno de los pueblos, por cada una de las personas y aún por los seres vivos, los animales que Él ha creado. Dios se preocupa también por los animales. Y este es un principio que nosotros debemos recordar. El Señor nos ha puesto aquí como administradores de la creación. Y finalmente observaremos cómo es Dios soberano mientras consuma su perfecto plan, tal y como Jonás lo había adelantado. En segundo lugar, vamos a ver en un momento dado la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que es tan grande que ama aún a los enemigos de su pueblo. Dios es tan grande en misericordia que les muestra esa misericordia aún a los enemigos del pueblo de Israel cuando ellos se arrepienten. Jonás lo sabe, por eso no quiere ir a predicar al principio, porque él sabe que el mensaje produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce salvación. Pero Jonás no quiere que se salven. Allá en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Jonás, dice, por eso, dice Jonás, por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios al que servimos. Nuestro Dios es grande en misericordia. Y aunque Él demanda obediencia, Dios también es un Dios de segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Y el tercer tema que vamos a observar mientras avanzamos en el libro de Jonás es el tema de la misión de Dios. Usted y yo ya hemos profundizado a través de nuestra escuela dominical en lo que es la misión de Dios. Desde el principio, Dios emprendió una labor para restaurar a la humanidad en plena comunión con Él. Y aquí en el libro de Jonás vamos a poder ver la misión de Dios que después va a ser aclarada y magnificada en el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de Jonás vamos a poder ver la necesidad de que el mensaje del Evangelio sea proclamado a todo el mundo, incluso a aquellos que son enemigos de Dios. No puedo dejar de pensar ¿qué sucede en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando vemos personas hoy a nuestro alrededor que son malvados, que son asesinos? En ocasiones puede caber en nuestro corazón el deseo de que Dios los juzgue. Sin embargo, ellos también necesitan a ese Salvador que es Cristo el Señor.
Y si Dios te llama a ti a predicarles a ellos, deberías hacerlo. Porque si huyes a Tarsis, tal vez te encuentres con un gran pez en el camino. Como embajadores de Dios, somos llamados a predicar este mensaje. El apóstol Pablo lo resume allá en 2 de Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el tema de la misión de Dios. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero Dios quiere la reconciliación. Así que, aunque Jonás sabe que la maldad merece castigo, también en los labios de Jonás vamos a descubrir la impresionante declaración de que la salvación viene del Señor. Dios ha emprendido la búsqueda de la humanidad para salvarnos. La salvación viene de Jehová. El hecho de que usted hoy sea un hijo, una hija de Dios, es porque Dios fue grande en misericordia y en lugar de darle el castigo que merecía, le reconcilió consigo mismo a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos llamados, como Jonás, para predicar las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús. Así que, permítame hacer esta conclusión. El plan divino de redención, de acuerdo con las Escrituras, tiene repercusiones universales. En la mente de Dios, su plan de redimir al pecador, su plan de traer salvación al perdido, alcanza a todas las naciones. Y en el libro de Jonás, esas naciones incluye a los ninivitas, a los de Nínive, que son enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Así que de Jonás vamos a poder aprender que Dios no hace distinción de personas. Él puede y quiere alcanzar aún al más vil pecador. Dios no hace distinción de personas. Cuando se trata del plan de salvación para la humanidad, Dios quiere que todos le conozcan y sean salvos. No importa lo malo que has sido, no importa la maldad que hay en tu corazón, la invitación está abierta. Si reconoces a Jesús como tu Señor, Él te dará salvación y vida eterna. Ahora, a Jonás le tomó tiempo entender este mensaje universal. No quería ir a predicarle a los de Nínive. Él quería la salvación para él, como muchas veces nosotros actuamos. Sin embargo, las promesas de Dios no están cautivas en las nacionalidades o etnias o en las fronteras de los pueblos. Dios no está obrando solo con los mexicanos o solo con los americanos. Dios quiere alcanzar a todas las personas de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos los lenguajes. Y el libro de Jonás nos va a mostrar precisamente nuestra incapacidad, la incapacidad del profeta para entender la naturaleza y la extensión del amor divino. A Jonás se le hace demasiado difícil que Dios pueda amar a los de Nínive. Pero si Dios pudo amarnos a usted y a mí, Él puede amar a cualquiera.
Este mensaje de renovación espiritual toma fuerza cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene a este mundo encarnado. Para Jesús y para los primeros evangelistas, la revelación de Dios tenía que llegar a la gente en necesidad. Jesús mostró su amor y su compasión a los marginados, a los que no tenían nada, porque también para ellos era necesario que llegara el mensaje de la salvación. A Jesús no le importó el trasfondo cultural, religioso, étnico, lingüístico, racial o de género. Él predicó el mensaje a todas las personas en su vida terrenal. Y cuando las personas reconocen su condición de pecado, el Señor está con los brazos abiertos para darles salvación y vida eterna. Este es el mensaje que vamos a aprender en el libro de Jonás, que Dios es justo y fiel. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y el arrepentimiento conduce a la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y podemos recibir, Señor, un mensaje de ella. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tomar con seriedad el estudio de tu palabra. Que tú, Señor, vayas con nosotros en el caminar mientras vamos avanzando en el análisis de estos libros de los profetas menores. Ayúdanos a disfrutar estos mensajes. Ayúdanos, Señor, a poder discernir lo que tu palabra nos ha enseñado, pero también a ser confrontados por tu carácter y por tu llamado para poder reconocer nuestra función dentro de tu perfecto plan. Ayúdanos, Dios, a ser agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, pero también a entender el llamado que nos has hecho de llevar este mensaje a todas las naciones. Permítenos ser diligentes y hacer tu voluntad cada día. A ti te damos la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que el sermón de hoy ha sido atípico. Espero que me conozcan y que estén conscientes de que no acostumbro predicar sin haber leído una porción de la Escritura, pero es que hemos leído el libro de Jonás completito. Ahora usted lo va a leer y luego estaremos analizando las secciones y descubriendo lo que hoy hemos introducido. Pero mientras tanto, recordemos que Dios es fiel, misericordioso y justo, y nos ha enviado a predicar este mensaje a todas las naciones. Dios les bendiga.